Hola, muy buenos días. Hoy es lunes de la 22ª semana ordinaria. Hoy escuchamos en el Evangelio de San Lucas que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, a hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Entonces enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al escuchar esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, y lo querían despeñar. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Hoy escuchamos que Jesús va a la sinagoga y dice como era costumbre. Es decir, este no era el primer día que él leía algún pasaje de la Sagrada Escritura. Muchas veces había estado ahí Jesús. Lo que me llama la atención es que esta vez, él al leer la Sagrada Escritura dice: esta Escritura hoy se ha cumplido. Esto es algo muy importante porque así es como Dios actúa. Dios tiene en la Sagrada Escritura puestas todas las historias como Él ha intervenido a lo largo de la historia de la salvación. Leerlas nos hace bien porque nos recuerda lo que Dios ha hecho en otros momentos, pero no podemos dejarlo como un libro del pasado. La Sagrada Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios, el Evangelio que escuchamos todos los días, se quiere hacer palabra viva. No es nada más la memoria de lo que sucedió antes, sino es el anuncio de lo que Dios quiere que suceda hoy. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener un corazón abierto y dispuesto a esas emociones que Dios nos regala a través de la Sagrada Escritura. Muchas veces nosotros hemos leído la Biblia y tal vez no nos dice nada, pero el mismo pasaje en otro día nos termina iluminando todo el día y toda nuestra vida. Así es Dios. Dios está continuamente hablándonos, pero hay momentos en los que con su Espíritu nos ilumina para que podamos comprender lo que hoy tenemos que hacer vida. No basta que Dios hable, necesita un corazón dispuesto a hacerlo. Te pregunto, ¿estás abierto a esas mociones que Dios te regala día con día? A veces son grandes gritos que se imponen y cambian completamente nuestra vida, y otras veces son susurros del alma, en el que Jesús busca ir corrigiendo poco a poco nuestro camino. Pero yo les aseguro que si ponen atención, la palabra de Dios siempre será esa lámpara que les permita reconocer la verdad de Dios, el paso de Dios en su historia. Es aquí cuando la palabra se encuentra con nosotros y obtiene una respuesta, que la historia se vuelve historia de salvación. En el pasaje vemos cómo la gente se admiraba y decía: bueno, ¿no es este el hijo de José? Es decir, ¿no acaso Jesús vive entre nosotros? Es como nosotros. Y a mí me llama mucho la atención eso porque a veces queremos sacar a Dios de la historia. Quisiéramos que Dios caminara en una historia paralela, que pareciera que es la historia perfecta, pero esa historia perfecta no existe. Es en nuestra historia imperfecta donde Dios quiere escribir su historia perfecta. Es en este
historia tuya y mía, con virtudes y limitaciones, con momentos trágicos y momentos gozosos, en los que Dios quiere escribir su historia. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a dejarnos iluminar por Él? ¿Estaremos dispuestos a dejarnos transformar por su palabra para que nuestra historia se convierta en historia de salvación? El Señor nos ilumina al iniciar esta semana y nos permita tener ese corazón atento y dispuesto a sus mociones, para que así, reconociendo su presencia, podamos decir, este pasaje hoy se está cumpliendo. Que Dios les bendiga. Soy Monseñor Héctor Pérez.